Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos nuevamente a un vídeo más. Soy Paul. En el día de hoy vamos a diseñar una taza y para ello voy a empezar con el diseño. Mira, vengo aquí hasta pestaña de croquis y aquí selecciono este plano de planta. Pincho aquí en círculo, pincho aquí en origen y realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí. Cierro esto y lo voy a acotar. Lo selecciono y aquí marco un diámetro de 50 y Enter. Una vez así, cierro esto, pincho aquí para salir de croquis, control más 7. Y ahora vengo aquí a esta pestaña de operaciones y aquí debajo de geometría de referencia, plano. Y aquí selecciono este plano de planta y aquí marco un valor de 70. Vengo aquí y aceptar. Y ahora vengo aquí, croquis y selecciono este plano 1. Pincho aquí en círculo y desde aquí hasta aquí realizo un círculo y lo voy a acotar. Lo selecciono y este diámetro 80 y Enter. Pincho aquí para cerrar y pincho aquí para salir de croquis. Control más 7. Ahora vengo aquí a esta pestaña de superficies y pincho aquí, superficie plana. Pincho aquí, selecciono este croquis 1 y aceptar. Ahora vengo aquí, recubrir superficie. Aquí en perfiles pincho y selecciono este croquis 1. Pincho aquí otra vez y selecciono este croquis 2. Pincho y arrastro, lo posiciono ahí. Una vez que tenga esto así, vengo aquí y aceptar. Ahora tengo estas dos superficies, esta aquí y esta, y quiero darles espesor. Pero para darles espesor, antes tengo que coserlas. Para ello vengo aquí, coser superficie, pincho aquí, selecciono esta superficie y esta aquí, vengo aquí y aceptar. Y ahora sí, vengo aquí, dar espesor, selecciono esta superficie, aquí marco, dar espesor a ambos lados, y aquí marco un valor de 2, Enter, vengo aquí y aceptar. Ahora vengo aquí, a redondeo, giro un poco la pieza y selecciono esta arista y aquí marco un valor de 5, Enter y aceptar. Pincho aquí en redondeo, me acerco un poco, selecciono esta lista, marco un valor de 1, Enter, pincho aquí, selecciono esta otra lista y un valor de 1. Una vez así, vengo aquí y aceptar. Ahora vamos a ver cómo dibujamos en esta superficie aquí el círculo, en esta cara. Para ello vengo aquí a esta pestaña de croquis, pincho aquí y selecciono este plano alzado y aquí voy a dibujar dos círculos. Mira, vengo aquí, círculo, tomo referencia aquí, dibujo un círculo, pincho aquí en el centro y dibujo otro. Voy a acotar del centro aquí, esta distancia, 40 y Enter. Selecciono este círculo y este diámetro, 40 y Enter. Y selecciono este otro, 20 y Enter. Una vez así, pincho aquí para cerrar y pincho aquí para salir de croquis. Control más 7. Ahora vengo aquí a operaciones, pincho aquí debajo de curvas y proyectar curva. Pincho aquí y selecciono este croquis, pincho aquí y selecciono esta cara. Vengo aquí y aceptar. Ahora tengo ya proyectado este dibujo que tenía aquí en esta cara, que son estos dos círculos de aquí. Y ahora quiero darles espesor. Para ello vengo aquí a esta pestaña de croquis, pincho aquí debajo de croquis y croquis 3D. Selecciono estos dos círculos y los tengo que convertir en entidades. Pincho aquí debajo, convertir entidades y aquí. Una vez así, pincho aquí para salir y ahora puedo venir aquí a operaciones y extruir. Pincho aquí y selecciono este plano alzado y ves, ya lo va a extruir. Y aquí marco un valor de 1 y Enter. Vengo aquí y aceptar. Ahora vengo aquí a redondeo, me acerco un poco, selecciono esta arista y esta otra. Y aquí marco un valor de 1. Vengo aquí y aceptar.
este plano 1, botón derecho y ocultar. Continúo dibujando, mira, vengo aquí, hasta pestaña de croquis, pincho aquí y selecciono este plano alzado. Pincho aquí, en elipse, voy a dibujar una elipse. Empiezo, por ejemplo, aquí, aquí, y otro punto hasta ahí, botón derecho y seleccionar. Una vez así, pincho este punto y sin soltar, lo posiciono, por ejemplo, aquí. Este de aquí, pincho y arrastro sin soltar y lo posiciono un poco por aquí. Este lo subo un poco y este lo bajo un poco. Una vez que tenga esta elipse así, pincho aquí para cerrar, pincho aquí para salir de croquis, control más 7. Y ahora vengo aquí a operaciones y aquí, saliente base barrido. Aquí selecciono perfil circular. Aquí marco un valor de 10, que es el diámetro, pincho aquí y selecciono esta elipse. Y una vez así, vengo aquí y aceptar. Ahora vengo aquí, a redondeo, me acerco un poco, selecciono esta arista, esta de aquí, y aquí marco un valor de 2, que es el radio. Vengo aquí y aceptar. Voy a dibujar aquí un mango y para ello vengo aquí hasta pestaña de croquis, pincho aquí y selecciono este plano alzado. Ahora vengo aquí, a línea, voy a dibujar un rectángulo, por ejemplo, empiezo de aquí hasta aquí, una línea hasta ahí, otra hasta ahí y cierro hasta ahí, botón derecho y seleccionar. Una vez así, pincho aquí para salir de croquis, control más 7 y ahora vengo aquí a superficies y aquí, equidistanciar superficie. Pincho aquí, selecciono esta cara y aquí marco un valor de 1, enter, vengo aquí y aceptar. Giro un poco la pieza, por ejemplo hasta ahí, me acerco un poco y mira, he dibujado esta superficie que está a 1 de este sólido de aquí. Esto sería el mango. Y ahora lo que voy a hacer va a ser recortar esta superficie, esta de aquí, con este croquis de aquí, con esta línea, esta vertical. Para ello vengo aquí a recortar superficie, aquí botón derecho y borrar selecciones. Pincho aquí y selecciono este croquis 5. Aquí marco conservar selecciones. Pincho aquí y selecciono esta superficie y esta parte de aquí y esta parte de aquí la va a eliminar. Vengo aquí y aceptar. ¿Ves? La he eliminado. Y ahora tengo esta superficie. Vengo aquí, dar espesor, selecciono esta superficie. Aquí selecciono dar espesor a ambos lados. Y aquí marco un valor de 1. Enter. Vengo aquí y aceptar. Ahora vengo aquí, a redondeo, giro un poco la pieza, me acerco y selecciono esta lista de aquí y esta otra. Y aquí marco un radio de 3, vengo aquí y aceptar. Giro un poco la pieza y ahora mira, para recortar esta parte de aquí y esta parte de aquí, puedes utilizar este truco. Mira, vengo aquí a superficies, eliminar cara. Aquí selecciono eliminar y emparchar. Pincho aquí y selecciono esta cara, esta de aquí. Aquí selecciono esta cara de aquí y esta de aquí. Las 4 caras. Una vez así, vengo aquí y aceptar. ¿Y ves? Estas partes ya las he eliminado. Y quería comentarte una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Voy a cambiar la apariencia de la pieza. Mira, vengo aquí a editar apariencia. Aquí selecciono estándar. Y selecciono este tono de color blanco. Vengo aquí y aceptar.
Aquí botón derecho, cara, y selecciono este tono un poco más oscuro, este gris, y esta cara y esta otra. Una vez así, vengo aquí y aceptar. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este vídeo. Puedes dejarme un comentario si te ha parecido fácil, difícil. Si te ha surgido alguna duda, recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.